conferencia que ustedes van a ver enseguida, damos por concluida la Cátedra de Pedagogía Bogotá, una gran escuela, que la Secretaría de Educación del Distrito, conjuntamente con el IDEP, hemos desarrollado en el año 2004. La cátedra se pensó, y efectivamente así se ha realizado, como una oportunidad para que los educadores y educadoras de Bogotá reflexionen sobre la ciudad y específicamente reflexionen sobre esa relación que tenemos que inevitablemente cultivar cuando hacemos educación, cuando hacemos un trabajo pedagógico. ¿Cómo hemos adelantado este esfuerzo? Hemos facilitado, hemos tenido la oportunidad de que investigadores que han abordado la ciudad, que la han estudiado, que la han pensado desde diferentes enfoques, transmitan en cátedras magistrales a los maestros de la ciudad sus conocimientos sobre esa mirada de la ciudad. Ellos nos abordaron la ciudad desde la arquitectura, desde la política, desde la filosofía, desde la semiótica, desde las comunicaciones. Por lo tanto, nos han facilitado un conjunto de saberes, de conocimientos que ahora nos permitirán en las instituciones escolares de Bogotá traducir a nuestro trabajo pedagógico esos conocimientos a efectos de que el saber que estamos dando a conocer a nuestros alumnos encuentre en la ciudad una oportunidad, una relación que en la educación en el mundo de hoy es completamente inevitable. Es imposible hacer educación sin que nos paremos en la ciudad, en este caso en la ciudad de Bogotá, nuestra ciudad. Así que luego de escuchar estas conferencias magistrales que tuvieron la participación permanente de alrededor de 1000 educadores de Bogotá, los maestros fueron a sus localidades y con asesores pedagógicos, es decir, ya con gente de la pedagogía, tuvieron la oportunidad de comenzar a hacer un esfuerzo intelectual para conseguir que lo escuchado, lo visto en las cátedras, pudiera comenzar a reflejarse en nuestro quehacer pedagógico cotidiano. De esta manera hemos logrado, la Secretaría de Educación y el IDED, algo supremamente importante: que los maestros tengan una visión de la ciudad, sepan que detrás de esta gran ciudad hay un mundo de saberes, de conocimientos, de experiencias, de prácticas, hay una cultura, hay una historia, hay una filosofía, hay un poder que debemos, por supuesto, utilizar al momento de enseñar, al momento de lograr que nuestros estudiantes aprendan. Creo que hemos dado el primer paso para entender por qué este programa Escuela, Ciudad, Escuela, que constituye algo así como el eje pedagógico del plan de desarrollo de la ciudad en materia educativa, tiene una gran importancia. Hemos podido verificar que la relación de la educación con la ciudad, de la institución escolar con la ciudad, es una relación cierta, real, útil para poder desarrollar, repito, nuestro trabajo pedagógico. Esperamos pues entonces que estas reflexiones que los maestros han realizado en las localidades con la asesoría de pedagogos muy reconocidos comiencen el próximo año a traducirse en nuestra acción y en nuestros programas curriculares. Vamos a ver cómo recogemos en la Secretaría de Educación el saber que los maestros colectivamente han construido a partir de la información que han recibido de los especialistas en la ciudad. Y por supuesto, la Cátedra de Pedagogía Bogotá, una gran escuela, continuará en el año 2005. Hola, muy buenos días y bienvenidos a este espacio de Canal Capital, en donde se transmite la Cátedra de Pedagogía Bogotá, una gran escuela, que realiza la Secretaría de Educación del Distrito Capital con el Instituto para el Desarrollo y la Investigación Pedagógica, IDEP, y el apoyo editorial Santillana. El pasado 29 de noviembre se realizó la 6ª conferencia magistral, el tema Una escuela ciudadana para una ciudad escuela, que dictó el profesor Jesús Martín Barbero.
Hoy en estudio vamos a reflexionar sobre este tema y por eso nos acompaña el profesor Francisco Cajiado Restrepo, quienes ustedes lo reconocen obviamente por sus columnas en el periódico El Tiempo. Pero además, él ha adelantado varios estudios en comunicación social, es magíster en economía y ha dictado también cátedra en universidades como la Central, la Distrital, Piloto, Externado de Colombia y Andes, entre otras. Obviamente es un experto en el tema de educación, por eso lo tenemos como invitado especial, porque entre otras cosas también fue nuestro relator en la sesión magistral de la Cátedra de Pedagogía. Vamos a ir con este primer segmento con el profesor Jesús Martín Barbero, pero vale la pena recordar inicialmente que nuestro catedrático es doctor en filosofía en la Universidad de Lovaina, además es un experto en comunicación, de hecho mundialmente se reconoce por sus temas en comunicación social, una hoja de vida obviamente bastante amplia que no tendríamos en este momento el espacio para comentarlo, por eso vamos inicialmente entonces con este primer segmento de lo que fue la cátedra en su sexta sesión. Lo que propone esta conferencia mía, esta reflexión, puede entenderse mejor mediante una metáfora, la de un juego que le permita a nuestra desubicada escuela comunicarse con su ciudad. De hecho, así se llama una investigación-acción realizada por un equipo de investigadoras de la Universidad ITESO de Guadalajara, México, al que acompañé en su último tramo. Lotería Urbana, un juego para pensar la ciudad. Esto es un juego para compartir y disfrutar la ciudad. Fue ese proyecto, aunque no vinculado únicamente al sector escolar, el que me puso a mí personalmente a imaginar por primera vez unas verdaderas relaciones entre escuela y ciudad. Se trata de que la escuela aprenda a jugar con, no solo en la ciudad, sino a jugar con la ciudad. Esto es, a salirse de sus bien demarcados y asegurados predios y a entrar en la cancha grande donde juegan los ciudadanos de a pie. Pero, ¿cómo poner a jugar a una escuela convertida como está en una institución tan seria y tan estéticamente trabajadora? Una escuela cuyas tareas son todas muy disciplinadas y disciplinarmente racionales y tan cartesianamente nítidas que permiten distinguir con claridad los espacios del que sabe, del que aprende, del que manda y del que obedece, así como quién es el que evalúa al aprendiz y cómo y cuándo. Y eso es todo lo contrario de lo que ocurre en un juego. Si uno juega con alguien, sin trampas, claro, los dos se la juegan con las mismas cartas, en el mismo terreno, con las mismas reglas y condiciones, a cuerpo limpio y cara a cara. Profesor Cajiado, un juego bastante interesante el que plantea el profesor Jesús Martín Barbero en esta conferencia y hace una reflexión muy interesante. No solamente jugar en la ciudad, sino jugar con la ciudad, lo que plantea. Yo creo que esta reflexión del profesor Martín Barbero es trascendental, porque nosotros tenemos todavía una escuela y existe una escuela que no se quiere meter con la ciudad. Y entonces la imagen es muy linda porque además es muy escolar. La escuela es un gran espacio de juego, aun cuando muchos lo quisieran ver como un espacio mucho más serio, más trascendental, más para aprender grandes cosas. De verdad, cuando uno recuerda su infancia y recoge la memoria, se acuerda que la escuela era un lugar de juego incluso cuando estaba en clase. Pero esa escuela en su conjunto pareciera no querer jugar con la ciudad. Hasta cierto punto diríamos que no solamente no quiere jugar, sino que se pelea con la ciudad. Pareciera como si la escuela encontrara en ese espacio amplio de donde los niños vienen, por donde los niños circulan, por donde pasan los buses escolares, a donde vuelven los niños después de que han terminado la jornada, pareciera a veces que la escuela se siente muy preocupada de lo que ocurre allí en ese espacio, que la escuela cree que está fuera, pero de verdad no está fuera, como lo verán en otro segmento de la presentación del profesor Martín Barbero. La escuela en realidad está llena de ciudad, porque los niños traen a la escuela todos sus recuerdos, toda su experiencia. Pero volviendo un poco a la imagen tan bella del juego, de la escuela que juega con la ciudad, en ese juego aparecen una serie de reglas nuevas, reglas a las que no estábamos acostumbrados. Porque en el juego entre la ciudad y la escuela están los vecinos. Hay el vecindario del colegio. Hay un vecindario del colegio que puede ser amigo
y compañero de juego de la escuela o puede ser enemigo, y entonces encontramos situaciones muy graves donde muchas veces en algún lugar un colegio no es la maravilla para un vecindario, sino es un gran peligro para un vecindario, porque como la escuela no sabe jugar el juego, entonces resulta que sucede como en los colegios, cuando unos en una cancha están jugando básquet y los otros fútbol, siempre terminan a las trompadas. Profesor, y de acuerdo con su experiencia y lo que ha visto hasta el momento, ¿por qué ese temor de la escuela para poder jugar con la ciudad? Yo creo que a la escuela le cuesta trabajo recibir las nuevas cosas que circulan por la ciudad. Yo creo que a la escuela le resulta pesado entrar a confrontar sus currículos, sus tradiciones, sus modelos disciplinarios con una ciudad que es caótica, donde la información fluye a una velocidad enorme, de maneras muy atractivas a través de la televisión, del cine, en los centros comerciales, en los salones de videojuego. Entonces hay más como un antagonismo donde la escuela piensa que lo que ella tiene es lo bueno, es lo legítimo, es la cultura oficial, mientras que esas otras cosas son la distracción, son la pérdida de valores, son las confrontaciones con un mundo un poco perverso, y entonces no hay esta posibilidad, digámoslo en términos de juego, de manosearse, de confrontarse, como cuando los niños juegan fútbol, cuando juegan básquet, que están, como lo plantea tan bellamente el profesor Martín Barbero, están cara a cara y frente a frente, con las mismas reglas. No hay uno que se las sabe todas y otro que no se sabe ninguna. Cuando la escuela empieza a descubrir que en la ciudad hay unas cosas que son muy valiosas, que toda esta instalación, que todo este espacio urbano que está hecho de plazas de mercado, de calles, de tráfico, de centros comerciales, de vitrinas, de espectáculos, de librerías, de conciertos, es parte también de lo que del juego que ella tiene que jugar. Entonces seguramente habría cambios muy importantes en la escuela, pero las escuelas, por ejemplo, en la escuela todavía no se sabe el juego de los medios de comunicación. Vale la pena aclarar que cuando hablamos de escuela estamos hablando también específicamente de lo que tiene que ver con universidades. No solamente tiene que ver con primaria, bachillerato, con los jardines infantiles, sino también los centros de educación superior, que obviamente también no se tiene gran experiencia en esa parte. Bueno, ahí el problema es que tampoco puede jugar uno el juego completamente que le plantea la ciudad. Y yo creo que ahí hay otra reflexión bonita, cuando uno mira que en la ciudad no solamente hay toda esta cosa cultural rica, variada, innovadora, sino que también la ciudad tiene otras cosas que no son, digamos, las mejores partes de la ciudad, como en los seres humanos. Todos tenemos muchas virtudes y tenemos nuestras cosas que no nos funcionan bien, y no son esas las que deberíamos exhibir. Bien, en el caso de la universidad se da un fenómeno que a mí personalmente me preocupa, es tal vez muy audaz hacerlo, pero algunas universidades están jugando el peor juego de la ciudad, que es que se instala una universidad en un vecindario y en vez de aparecer librerías, salas de conciertos, centros de conferencias, auditorios, aparecen tiendas, bares, bebederos, y luego casas de citas, y luego niños de alquiler, y luego salas de juego. Entonces uno dice, ¿y la universidad cuál juego está jugando? No le está enseñando a la ciudad a jugar su juego. Su juego es el de la cultura. No hay como un juego limpio en ese caso. No hay un juego limpio, no hay un cara a cara, no hay un poner las reglas de antemano. Y desde luego en las universidades pareciera que la universidad todavía se restringe a producir títulos, y como si no tuviera una función en el desarrollo de la ciudad, como que no se sintiera parte de esa ciudad, como que se sintiera un lugar en el cual hay unos acontecimientos independientes. Desde luego esto no se puede generalizar,
no se puede generalizar. Hay universidades que han hecho una extraordinaria labor de mejoramiento de su entorno, pero yo diría que no son las más. Ahora, hay símbolos de la ciudad que son muy interesantes en este flujo de este juego entre la ciudad y la escuela, entre la ciudad y la universidad. Hay un juego definitivamente que no funciona y que está representado en las universidades convertidas en fortalezas y también los colegios. Si tal vez uno va al año 50, no había tapias en la Universidad Nacional. La universidad era parte de la ciudad universitaria y se llamaba así, la ciudad. De hecho, se conocía de esa manera en esa época. Claro, era la ciudad universitaria. Cuando yo estudié en la Universidad de los Andes, hace poco tiempo no había una portería. Era abierta totalmente. Iba a la universidad, punto. La universidad era parte de la fluidez de la ciudad. Y en la universidad había cosas, y en la universidad hay museos, y entonces la ciudadanía podía circular. Hoy se han convertido en fortalezas. Unas fortalezas para evitar que la gente mala entre, es decir, que la ciudad entre en sus aspectos malos, el peligro de que vayan y secuestren a un personaje ilustre, a un estudiante destacado, y lleva a una situación que casi hay que sacar visa para poder entrar a las universidades. Y otras les han hecho las tapias para que los de adentro no salgan y no agredan a la ciudad. Y entonces esto se va reproduciendo en colegios, porque los colegios también tienen las dos cosas. Por un lado, el riesgo de que entren los ladrones, se lleven todos los equipos. Por el otro lado, el riesgo de tener una multitud de estudiantes un poco alborotados que salen del colegio y al más mínimo estímulo pueden generar un desorden tremendo en su barrio. Entonces ahí hay parte del mal juego entre la ciudad y la escuela. Creo que siempre hay el juego. El problema es si el juego es bueno o es malo. ¿Sí? Claro que sí, profesor. Otra cosa que es muy interesante, sería muy importante que usted diera como unas pautas a los maestros, que en este momento nos están viendo por Canal Capital, sobre cómo hacer ese juego, para no solamente jugar en la ciudad, sino jugar con la ciudad, que es bastante interesante. Bueno, yo creo que en la conferencia y en su presentación, Jesús nos ha dado unas claves muy lindas. Yo creo que más adelante, cuando exploren en el tema de esta ciudad que habita la escuela, yo diría que hay un consejo extraordinario para todos los maestros y que nos lo deberíamos aplicar quienes trabajamos en esto, aunque no seamos muy consistentes siempre. Y es que deberíamos tener mucho más orejas y mucha menos lengua. Es decir, parte del juego es escucharnos todos, para que haya este cara a cara, para que haya esto de estar en las mismas. Un juego limpio. Ese juego limpio implica que el maestro acepte que tiene mucho que aprender de sus alumnos, que tiene mucho que escuchar de sus alumnos. Creo que esa es una primera cosa. Una segunda cosa que también es muy interesante, es que este nuevo mundo de las comunicaciones a los niños les da una cantidad de información, pero también los estimula a desarrollar una serie de talentos y los maestros no los ven. Yo desde hace un tiempo vengo proponiendo, por lo menos como figura literaria, que el modelo de evaluación de maestros debería cambiar totalmente y al maestro se le debería proponer como pauta para evaluar el éxito de su labor, cuántos talentos descubrió cada año. Un maestro que en un año no haya descubierto ningún talento no merece continuar, porque en 30, 35, 40 niños hay mucho talento, talento matemático, artístico, hay niños con una capacidad de comunicación extraordinaria, hay niños capaces de participar en solución de conflictos, hay talentos sociales, hay talentos en electrónica, en canto. Un maestro que no sea capaz de descubrir talentos no tiene nada que estar ahí. Pero cuando nosotros armamos todo el sistema de evaluación sobre el control, y que el niño repita para que la mayoría de los niños repitan bien para que el maestro quede bien y la institución posteriormente quede bien clasificada, estamos pervirtiendo un poco la labor, porque estamos poniendo a los niños al servicio nuestro y no estamos nosotros al servicio del descubrimiento de esa
de esa nueva sociedad que habita en ellos. Desde luego, en una situación de juego limpio hay mucho más intercambio, hay mucho más posibilidad de aprovechar la riqueza cultural que hay en un colegio al escuchar y enseñarlos a escucharse y enseñar que cada diferencia es riqueza, en vez de tratar de homogeneizarlos a todos. Y más aún con los niños actuales, porque son de un imaginario bastante grande y de unos talentos excepcionales, podríamos afirmarlo. Sí, lo dramático es que tengamos que recurrir a protagonistas de novela para identificar talentos, cuando no existe en el país una dinámica, por ejemplo, permanente, constante, para, qué sé yo, un festival escolar anual de teatro, que permita descubrir muchos talentos mucho más sólidos, con un sentido mucho menos farandulero, ¿sí? Con una cosa que esté menos basada en lo físico, en esta imagen que los medios de comunicación proyectan. Entonces yo creo que estos son recomendaciones interesantes, no solo para los maestros, sino para las entidades territoriales, para el país, y es: busquemos el talento y así el juego será limpio, porque no solo es talentoso el maestro, también sus alumnos lo son. Y ese es el propósito que tenemos con la Cátedra de Pedagogía Bogotá, una gran escuela, que concluye este año su primera etapa, porque vamos a seguir en el 2005 con otro tema, para que ustedes, los maestros, tengan las herramientas necesarias para hacer todo este imaginario y trabajar fuertemente en el tema de los estudiantes. Continuamos en la Cátedra de Pedagogía Bogotá, una gran escuela. Una escuela ciudadana para una ciudad escuela es el tema de esta sexta sesión magistral de la Cátedra de Pedagogía Bogotá, una gran escuela, que cuenta con el apoyo de Editorial Santillana, una guía en la calidad de la educación. Ustedes han manifestado su inquietud, o mejor, el interés por obtener el material de las sesiones que se han realizado en la Cátedra de Pedagogía. Pues bien, a través de este correo que aparece ahora en pantalla, hsarmiento@idet.edu.co, pueden hacer este tipo de solicitudes, al igual que las inquietudes que se hayan presentado en el transcurso del desarrollo de la cátedra. Bien, en este segundo segmento nos acompañan otros dos invitados especiales. Ellos son Ángela Marcela Castellanos y José Aladier Salinas. Ángela Marcela es comunicadora social y periodista, tiene un magíster en literatura, al igual que ha trabajado mucho en el tema de la comunicación. No en vano, actualmente es docente de universidades como la Central, Distrital y Libertadores. Marcela actualmente es funcionaria de la Secretaría de Educación del Distrito Capital en el área de formación de educadores. Obviamente ha tenido mucho que ver con Cátedra de Pedagogía. Y también nos acompaña el profesor, como les dije, Aladier Salinas, quien es docente del distrito, es licenciado en Filosofía y Literatura. Ha tenido también mucho contacto con el tema de educación y de comunicación. Realizó una especialización precisamente en este tema. También ha dictado cátedra en universidades como la Central y ha participado en proyectos de investigación de formación ciudadana. Con ellos dos hablaremos en estos dos últimos segmentos de la cátedra del profesor Jesús Martín Barbero. Vamos entonces, sin más preámbulos, a la segunda parte de esta sesión magistral. La relación de la escuela con la ciudad no es con un afuera. La ciudad no está fuera de la escuela. La ciudad no es un exterior. ¿Y saben por qué no lo es? Sobre todo, porque los niños y las niñas, los adolescentes y los jóvenes, en su cuerpo, en su sensibilidad, en sus modos de ver, de pensar, de vivir, de sufrir, de gozar, llevan puesta la ciudad. La ciudad está en la escuela. No en términos metafóricos, no en términos metafísicos, está corporalmente dentro, porque la mayoría de los que habitan la escuela son gente que habita esta ciudad con todos sus riesgos, no solo con los riesgos que implican las violencias, con los riesgos que implican los cambios culturales contra los que en gran parte la escuela trata de protegerlos. Pues bien, la ciudad está en la escuela porque, repito, en el cuerpo, en la sensibilidad, en los nervios, en las rabias, en las desazones, en las confusiones de los adolescentes, está la verdadera ciudad de hoy.
la de Bogotá y la de Pasto, que a nivel más chiquito también es ya un laberinto. Y también tiene muchas confusiones y muchas desazones y muchas mezcolanzas sin digerir, sobre todo por los intelectuales. Esa es la manera como está la ciudad. Ahí está la ciudad. Por tanto, ir a la ciudad no es salir de la escuela, es asumir la ciudad que está en la escuela. Eso es de lo que yo voy a hablar. Yo no voy a hablar de la ciudad que está fuera de la escuela, voy a hablar de la ciudad que está dentro de la escuela. Pero lo que sí tiene que hacer la escuela para poder encontrarse con esa ciudad que está dentro de la escuela es romper su aislamiento. Porque la escuela sí está, desgraciadamente, aislada. Cuando hablo de escuela me refiero al sistema educativo, desde la primaria hasta las facultades de educación, hasta la universidad, pasando por el Ministerio de Educación. Estoy hablando, comentábamos con Francisco que hace un rato, estoy hablando de un dinosaurio. El actual sistema educativo es un dinosaurio que lleva ya por lo menos, desde fines de los años 60 empezó a morir, pero posiblemente le falten todavía otros 50, porque los dinosaurios emplean más o menos 100, 150 años al morir. Me acabo de dar una idea preciosa, Francisco, de lo que leyó en una paleontología que le tocó leer cuando estudiaba filosofía, y es que no se sabe de qué murieron los dinosaurios, por más que los paleontólogos y los arqueólogos han estudiado, pero lo que sí saben es que sucedió una cosa, y es que se murieron en un tiempo en el que todo cambiaba, menos ellos. El mundo cambiaba muchísimo y ellos no habían cambiado nada. Bien, el profesor Jesús Martín Barbero hace una comparación bastante fuerte, podríamos decirlo, con el tema del dinosaurio. Compara a la escuela con el dinosaurio y él dice precisamente que el dinosaurio se extinguió porque la época cambió, el dinosaurio se mantuvo, obviamente tenía que desaparecer. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra escuela? ¿Cómo la ven ustedes? Podríamos hacer una referencia al cuento de Augusto Monterroso cuando dice, y cuando despertó el dinosaurio aún estaba allí. Tal vez eso le está pasando a la ciudad, despierta y el dinosaurio aún está allí. Yo pienso que efectivamente comparto la apreciación del profesor Jesús cuando habla de cómo la escuela y la ciudad, incluso nombrar la relación ciudad-escuela ya es hacer evidente una separación que siempre he pensado que no existe. Yo aunaría la propuesta del profesor Jesús que no solo la ciudad entra a la escuela a través de sus estudiantes, sino que la escuela sale a la ciudad a través de ellos mismos. Creo que la tarea que estamos en mora de hacer es identificar cuál es la escuela que portamos en la ciudad y cuál es la ciudad que portamos en la escuela, porque pareciera que nos fragmentamos. Pareciera que entramos a la escuela y cuando cerramos la puerta del salón queda allí el estudiante y por fuera queda el ciudadano. Y cuando salimos a la ciudad, entonces dentro de las puertas de la escuela quedó el estudiante y afuera quedó el ciudadano. Pero creo que no es un rasgo exclusivo de estudiantes. Creo que muchos profesores entran a ser profesores y salen a ser ciudadanos. Salen a ser ciudadanos y entran a ser profesores y no hay una relación constante en eso. Creo que tiene que ver también con una estructura de poder muy seductora que tiene la escuela, que tiene la educación y que hace que el salón sea un escenario atractivo y que genere una estructura de poder que el dinosaurio no quiere perder, pero que hace rato se acabó. Yo creo que no debemos perder ese juego tan interesante que existe entre la ciudad y la escuela. Finalmente, cuando se encuentran en el aula, aún los estudiantes siguen siendo ciudadanos. E igualmente, cuando salen a la ciudad, siguen siendo estudiantes. Profesor, usted que ha tenido esta experiencia en el aula, cuéntame cómo ha sido como ese trabajo y cómo ha percibido eso la escuela. Sí, hay una idea muy interesante en el planteamiento del profesor Martín Barbero, y es en esa idea de dinosaurio al hablar de la escuela no solo como el lugar en el que se desarrollan los procesos pedagógicos dentro de unas paredes, sino que él se refería también al sistema educativo como tal.
¿Qué sucede con el sistema educativo? Que ha generado por años pues, una concepción de escuela bastante tradicional, en donde está sujeta a tiempos y a espacios. Pareciera que de esos tiempos y esos espacios no se puede escapar. Entonces, me parece a mí que lo interesante precisamente de una propuesta de hablar de escuela-ciudad o de la ciudad como una gran escuela es la invitación que se hace de innovar en la escuela, de innovar los procesos de tal manera que se pueda romper con esos conceptos de espacio y de tiempo que tradicionalmente se han manejado y que la escuela encuentra en esa relación con la ciudad la posibilidad de desarrollar nuevos procesos pedagógicos más reales, atendiendo más a los cambios y transformaciones culturales que vive la ciudad. En la actualidad todos estamos participando en las transformaciones que tiene la sociedad, particularmente desde los movimientos de comunicación, de nuevas tecnologías, tanto en informática, todo esto que tiene que ver con la información, cómo circula la información, y la escuela no puede ser ajena a ello. Esta relación entonces entre escuela y ciudad le brinda la posibilidad a la escuela de abrirse a esa nueva realidad, a esos nuevos cambios y por lo tanto de innovar todos sus procesos pedagógicos que realiza dentro del aula, pero que los puede proyectar hacia el espacio real que es la ciudad, en la que finalmente es donde viven nuestros estudiantes, es donde viven los niños y las niñas y los jóvenes cotidianamente, su vida, su existencia, y en donde van a encontrar el sentido de la formación que reciben en la escuela. Usted toca un tema muy interesante y es la parte de innovación. ¿Cuál es el temor o la limitante que tienen los maestros hoy en día para que puedan innovar dentro de la escuela? Sí, precisamente pienso que uno de los limitantes es el temor al cambio. El cambio genera incertidumbre porque no sabemos pues hacia dónde nos dirigimos. Cuando se plantea una innovación en la escuela, me encanta la idea de ese recorrido, de una travesía que no se sabe exactamente hacia dónde va a llegar, pero que se reconoce la necesidad de iniciar esa travesía, de unir esfuerzos para transformar algo, para transformar una realidad que se está dando y que no está convenciendo por los resultados de la cual se están obteniendo. Entonces, la innovación sugiere, en primer lugar, aceptar la incertidumbre, aceptar que no sabemos a dónde vamos a llegar, pero que sí tenemos unos propósitos de cambio muy claros y que igual tenemos una misión de formación de toda una niñez y de toda una juventud. Me parece que siempre existe ese temor al cambio, que es el que nosotros los docentes tenemos que vencer. Tenemos que asumir como reto, aunque de frente tengamos la incertidumbre y después podamos recoger los frutos de esa iniciativa. Y ahí, Marcela, yo creo que juega un papel muy importante la parte de comunicación, porque sin ella obviamente es difícil innovar, cambiar, ofrecer nuevas alternativas. Yo tengo como un celo, como una renuencia con el tema de la innovación. A mí me parece que es un tema que está un tanto vilipendiado porque se volvió de moda, entonces creo que la innovación corre un riesgo y es pretender que cualquier cambio ya genera una transformación, como si creer que cambiarse de ropa es cambiar. Entonces es otro, totalmente diferente. Sí, creo que la innovación es un problema muy de fondo al que no se le ha dado un debate, el debate que eso requiere. Por supuesto, la comunicación es uno de los elementos a contemplar, pero la subdirección en la que trabajo le apuesta a que la formación de maestros esté atravesada por algunas temáticas, entre ellas la innovación. Y resulta que a veces se cae en unos juegos como el juego del activismo, entonces innovar es que ahora vamos a tener teatreros en el colegio. Estoy exagerando, estoy haciendo una parodia, pero creo que hay un riesgo. Creo que la innovación también requiere de percibir la ciudad como nos la muestra el profesor Jesús, y es una ciudad multicultural, una ciudad pluriétnica. Es decir, yo no puedo asumir que la innovación sea tabla rasa, ¿sí? Entonces, aquí todos vamos a innovar un momento, porque la educación también está en mora de particularizar. Es clarísimo que una persona que estudia para ser profesor tiene que estar al tanto de las propuestas que le genere el lugar en donde se encuentra. Y eso determina la innovación. Es decir, como una parte fundamental, general sí, pero cada innovación es diferente. Y bueno, uno no concibe innovación sin un referente. ¿Qué vas a innovar? Lo que tienes.
Ahora, lo que tú tienes puede ser diferente a lo que yo tengo, entonces la innovación depende de eso. Como que el temor que tú planteas es que de pronto esa innovación quite un poco la esencia de ser de la escuela. Sí, me parece que es que puede ser muy ligero, ¿sí? Puede tratarse de manera muy ligera el tema de la innovación. Ese es el temor que planteo. Ahora, yo veo todos los días por las experiencias que tengo desde el trabajo en la Secretaría, cómo los maestros hacen unos esfuerzos grandísimos por innovar y lo logran, pero no es una estructura la que han transformado un trabajo de aula, ¿sí? De una materia, pero no se ha visto el cambio de la educación. ¿Y eso a qué se debe, profesor? Usted que está bien metidito ahí en la escuela. Sí, yo creo que también hay algo de cierto en la medida en que muchos de los esfuerzos de innovación que se hacen en la escuela por parte de los maestros, y dentro de eso hay muchos proyectos que se han hecho relacionados con ciudad, con el tema de ciudad, pero pienso que se quedan allí guardaditos, se quedan allí escondidos y no hay una sistematización adecuada de dichas experiencias y tampoco hay una socialización de dichas experiencias de tal manera que trasciendan hasta transformar los sistemas o el sistema educativo. Y pues que obedezca igualmente a unas políticas que generen esos cambios y esas transformaciones. Entonces me parece a mí que junto a la experiencia de innovar es muy importante la experiencia de sistematizar y de socializar y de entrar a dialogar sobre esas experiencias de innovación que se vivan dentro de las instituciones educativas. Es importante. Por ejemplo, en este tema de la cátedra Bogotá, una gran escuela, uno encuentra en el trabajo local que muchos docentes han desarrollado proyectos relacionados con ciudad y hay proyectos maravillosos y cuando uno llega y los encuentra en este trabajo, pues se asombra porque ¿por qué no han sido conocidos? Es la pregunta que uno se hace cuando son proyectos que bien vale la pena tener en cuenta, socializarlos. Que aportan. Porque van a aportar igualmente a todo el proceso educativo. Marcela, ¿tú tenías algo que decir? Sí, iba a lanzar otra vez una piedrita para los zapatos. Estaba pensando en cómo la sociedad del conocimiento, de la que está en boga pues, entre los intelectuales del momento, habla del riesgo que tiene la innovación. Solo quería ponerlo sobre el tapete y es, la innovación también va en detrimento de la permanencia. La innovación también va en detrimento de aquello que construye comunidad. ¿Sí? La innovación también se puede confundir con la moda. Entonces, lo que creo es que hay que tener cuidado, que es muy necesaria la innovación, que sí estamos llamados a hacer un replanteamiento, una resignificación de lo que es la educación, de lo que es la escuela, de nuestro compromiso con la ciudad, de cómo no podemos seguir estando al margen de la realidad y estar aprendiendo por un lado los pistilos de las flores y por el otro una convivencia que no se logra. Pero también con cuidado, es decir, no una escuela que se renueve, pero que se renueve para permanecer. Y ahí digo, pues ojalá como el dinosaurio también. Creo que este es un juego bastante interesante en el que ustedes, maestros, tienen todo el compromiso y esto es lo que pretende la Secretaría de Educación y el IDEP, entregar las herramientas para que ustedes sepan cómo manejar este juego y hacer de la escuela y la ciudad algo unificado. Al fin y al cabo, los dinosaurios pues también han estado de moda últimamente, se han resucitado, la escuela también tiene oportunidad para actualizarse y compenetrarse con la ciudad. Continuamos en la Cátedra de Pedagogía, Bogotá, una gran escuela. Estamos en la Cátedra de Pedagogía, Bogotá, una gran escuela, que en su sexta sesión con el catedrático Jesús Martín Barbero se habló sobre una escuela ciudadana para una ciudad-escuela. Vamos con este tercer segmento en donde se plantea una inquietud bastante interesante, cómo la escuela puede transmitir su incertidumbre y su angustia. Vamos con el profesor Jesús Martín Barbero. ¿Cómo hacemos para que la escuela comunique con las angustias de su ciudad, con la incertidumbre de su ciudad? Releía en estos días un libro de Hannah Arendt, donde encontré una idea de fondo. Nada, ni en el cristianismo, ni en el marxismo, nos preparó para vivir con la incertidumbre. Nada nos preparó para vivir con la incertidumbre. Todo nos llevó a vivir con dogmas, es decir, con pseudo certezas.
con medias verdades convertidas en verdades absolutas. Nada nos ha preparado para la incertidumbre en que vivimos hoy. Y bien, necesitamos un modelo de comunicación con una ciudad llena de incertidumbre, llena de dudas, donde mucho de lo que sabíamos, que creíamos saber, mucho de lo que valorábamos y creíamos que eran valores eternos, han dejado de serlo. No porque no haya valores, porque hay otros. Hay otros. Un solo ejemplo. En términos de sexualidad, hemos vivido siglos del dogma de la sexualidad bi, solamente dos. Una sexualidad destinada por la naturaleza a la procreación. Y hoy nos encontramos con que ni son dos, ni son tres, son muchas. Una ciudad llena de incertidumbres, una escuela que también manifiesta sus incertidumbres. Esa comunicación tiene que en algún momento encontrarse entre ciudad y escuela, ¿o no, Marcela? Yo lo que creo es que el desencuentro está dado precisamente por eso. La escuela tradicionalmente ha sido el lugar de las certidumbres. Allí llegas a encontrar la verdad, que además la tienen los profesores y te van a decir cuál es el camino que tienes que seguir. Ahora es el lugar de las certidumbres. Y llegas a una ciudad en la que no hay, en la que el camino a seguir que te han demarcado en este lugar, no. Ahora, hoy el ciudadano que ingresa a la escuela pues sabe que no tiene esas certidumbres, que no las va a encontrar allí, entonces entra por unos motivos que todavía desconocemos. Yo siento que el uso que se le da a la escuela está por descubrirse. Creo que no necesariamente las personas que van a la escuela o a la universidad van por el motivo por el que fueron creadas, en la búsqueda del conocimiento, o por lo menos no del conocimiento con el que fue creado. Uno pensaría en una estrategia como esta de la Cátedra de Pedagogía Bogotá, una gran escuela, y esta es la Cátedra de la Incertidumbre. Nosotros realmente, el equipo que organiza este proyecto, encabezado por Alejandro Álvarez, pues nos lanzamos a un proyecto en la incertidumbre. La suerte nos acompañó, la fortuna, el azar hizo que contáramos con 20 coordinadores que quisieron apostarle a este proyecto, grupos locales que finalmente se armaban y se desarmaban, inscribir 1000 maestros en un momento, no saber si este auditorio se iba a llenar. Es decir, esto ha estado lleno desde llamadas telefónicas hasta novenas a todos los santos para que las personas asistan, y asistió. Mira, era la cátedra también de la incertidumbre. Creo que el desencuentro precisamente, por eso me parece muy interesante el planteamiento del profesor Barbero, es la escuela no es el lugar de las certidumbres y la ciudad tampoco lo es, pero pareciera que seguimos empeñados en que en la escuela tenemos la verdad para decir. Y hay otra cosa que también plantea el profesor Jesús Martín Barbero, profesor Salinas, y es que la ciudad no ha perdido valores, tampoco la escuela, es que han cambiado los valores. Sí, yo hablaba hace un momento de las transformaciones culturales que vive nuestra sociedad. La ciudad me parece a mí que es el ejemplo más claro, o el escenario más claro en donde se reconocen esas transformaciones culturales. Pienso que parte de ese reconocimiento de la incertidumbre que ofrece la ciudad, precisamente por todos esos cambios, es la invitación, se convierte en una invitación a la escuela a entrar en diálogo con esa realidad que está llena de incertidumbres, pero también la ciudad ofrece muchos espacios y momentos de certidumbre, no solamente de incertidumbre, sino que en la ciudad también se encuentran muchas verdades, muchas realidades con las que la escuela puede entrar a dialogar, puede entrar a entablar, dijéramos, una lógica de diálogo en el cual se aprovechen esa realidad que está viviendo la ciudad. A mí me parece importantísimo dentro de los planteamientos que hacía el profesor Martín Barbero, esa idea de que la ciudad está en la escuela. Sí, la ciudad está en la escuela porque quienes habitan la escuela son los mismos habitantes de la ciudad, son los niños y jóvenes que viven en la ciudad. Y también me atrevería a decir junto a ello que
la ciudad es también la escuela. O sea, el compromiso educativo en una sociedad no solamente lo tiene la escuela, lo tiene también la ciudad con todas sus realidades y con todas sus instituciones. Hacer que esas dos realidades dialoguen en términos de educativos, pienso que es una propuesta y una tarea que se desprende precisamente de trabajos como el de la cátedra. Por eso era que también el profesor en esta intervención él decía, se necesita un modelo de comunicación para que como que se acabe esta incertidumbre entre la ciudad y la escuela. ¿Cómo sería ese modelo, Marcela, si nos atreveríamos de pronto como a hacer una medio figura de lo que podría ser ese modelo de comunicación? Yo creo, y el planteamiento lo ha hecho el profesor Jesús en algunos de sus textos, y es empezar a apostarle no a estudiar cómo comunicar. Finalmente la educación es un acto comunicativo. Bueno, la pregunta es casi que no es un acto comunicativo, pero nos hemos dedicado a estudiar cómo seducir, cómo transmitir, pero no nos hemos dedicado a estudiar la recepción. Por eso casi que el modelo comunicativo, y lo plantea el profesor Jesús Martín Barbero, es un modelo en el que como la transmisión de todo da la vuelta y vuelve a una matriz cultural, él lo denomina así en su modelo, y dice cómo se ritualiza todo aquello, toda aquella información que recibimos, y no solo cómo se ritualiza para recibirla, sino cómo se socializa. Es decir, cómo vive el niño la escuela en la ciudad y cómo vive la ciudad en la escuela. ¿Qué será en las horas del recreo? ¿Qué será en la conversación con sus amigos? ¿Qué será en su fiesta de primera comunión? Pero ¿quién es el encargado de recoger esto? Bueno, yo trabajo en facultades de comunicación social y encuentro que la expectativa de la mayoría de mis estudiantes es trabajar en los medios. Pareciera que la comunicación se reduce a eso y es un campo amplio, muy amplio, en el que se requiere también de un comunicador con algunos rasgos, que esté menos interesado en intermediar, y más interesado en mediar. Sobre los valores que proponía el profesor Aladier me llama mucho la atención, también como lo decía el profesor Jesús Martín, y es los valores universales, yo creo que permanecen, pero los valores se construyen con el otro. Lo que entre tú y yo es respeto, puede ser irrespeto entre otra persona y tú. Se construyen, es decir, hay que recuperar también la posibilidad del individuo. Yo creo que no podría decir un modelo comunicativo, no creo. Es como muy atrevido, es sí. muy atrevido, sí. Pero sí creo que podría decir que estamos demorados para empezar a mirar cómo se recibe lo que nosotros decimos. Es decir, ya no más preocupación, esto podrá resultar irrespetuoso, no lo quiero decir categórico, digo menos preocupación por modelos pedagógicos, por didácticas. Ahora, ¿qué pasa con lo que yo te transmito? ¿Cómo lo usas? ¿Cómo lo usan los niños de determinada localidad diferente a los de otra? Creo que habrá que empezar a mirar más la recepción. Yo sigo reiterando con el profesor Salinas, porque es que como él definitivamente está en la escuela, yo creo que usted sí percibe perfectamente cómo ha sido ese cambio de valores. Ya hemos dicho que no se han perdido entre la ciudad y la escuela. Los niños, cómo la percibían antes, cómo la perciben ahora. ¿Usted cómo ve ese trabajo dentro del aula? Yo pienso que precisamente de ese tema de la necesidad de un, bueno, como se ha llamado, un modelo comunicativo, que definitivamente creo que no debería llamarse modelo comunicativo, sino de qué manera la escuela puede entrar a dialogar con la ciudad. Pienso que uno de los elementos es reconocer el imaginario que tienen los niños escolares de la ciudad que habitan, de la ciudad que recorren. Siempre me llama la atención el recorrido diario que hacen los niños en ciertas escuelas, en ciertos colegios, que es largo, un recorrido largo por la ciudad atravesando diferentes localidades. ¿Qué piensan los niños de esa ciudad? Pienso que una de las tareas que tiene la escuela es precisamente recoger lo que piensan los niños de su ciudad, porque no lo tenemos, ¿sí? ¿Qué piensan? Y luego hacer ese ejercicio que planteaba el mismo Martín Barbero, cuando decía que la escuela necesitaba ampliar su campo de recreo, es decir, la ciudad se convierte como en ese espacio de recreo, porque podemos ir a ella, los estudiantes, los niños pueden ir a ella y descubrir cómo algunas de las cosas que se enseñan en la institución educativa
se hacen evidentes y necesarias una vez se está viviendo y se está habitando la ciudad. Porque como decía Marcela, todos estos valores tienen sentido cuando se relaciona con el otro. Es con el otro en donde se descubre que esos valores tienen verdadero sentido. Entonces la escuela no puede seguir generando una formación en valores dentro de sus paredes, sino que tiene que hacerlo con referencia a ese gran espacio que habita igualmente, que es el de la ciudad, que se comparte igualmente con los otros habitantes, es decir, con los otros ciudadanos. Es que en cuanto a eso, volviendo a esta tercera parte de la cátedra, el profesor decía, generalmente lo educaban con creencia católica, ya esto ha sido muy diverso, e igualmente con el tema de la sexualidad, dice, siempre se conoció el sexo hombre y mujer y hay que reconocer que existe otro tercer sexo. Entonces creo que sí vale la pena como afrontar esos cambios, esos nuevos valores que tiene la escuela en este momento. Yo quería decir algo en relación con lo que plantea el profesor Aladier, y es el diálogo con la ciudad es decir, esa relación no la puede determinar solamente la escuela. Creo que el diálogo de la escuela con la ciudad, en ese diálogo deben empezar a intervenir otros sectores, porque el diálogo con la ciudad está atravesado por la seguridad, por el empleo y el desempleo, por la salud, por la seguridad social. Entonces uno diría casi que la Cátedra de Pedagogía Bogotá, una gran escuela, es una cátedra para que asistan todos los sectores de la ciudad. Porque a veces, entonces, la escuela tiene que armar el diálogo, la ciudad contempla todos los sectores, la escuela es un espacio propicio para generar estos diálogos, pero aquí estamos llamados todos, porque uno entendería por qué el miedo de un rector o de unos profesores a dejar salir sus niños a la ciudad a que dialoguen con ella y resulta que ellos responden, tenemos mucho miedo de la ciudad. Ahora creo que sí hay muchos imaginarios distorsionados, pero también creo que el miedo no está mal infundado. Creo que pasan cosas a diario que nos hacen generar. Es decir, ese diálogo tiene que estar atravesado por una voluntad decidida de toda la sociedad, es decir, de la ciudad y todos aquellos que la conformamos, ¿sí? Como cuando el recreo va a ser en la ciudad, pues yo cuento con la instancia que me asegure y que me garantice algunos mínimos, ¿sí? Cuando digo me garantice no es que esconda lo que hay, es que creo a lo que tenemos derecho, ¿sí? No sería justo poner a dialogar a la escuela con la ciudad aislada como también lo hemos hecho. Pero bueno, ya dimos el primer paso con esta Cátedra de Pedagogía Bogotá, una gran escuela, que concluye por este año con esta sexta sesión. Obviamente trabajaremos en el 2005 nuevas sesiones, estaremos en contacto con ustedes. Recuerde que cualquier inquietud o solicitud, sugerencia para las siguientes cátedras, pueden hacerla a través del correo que nuevamente aparece en pantalla, hsarmiento@ited.edu.co, para que ustedes puedan participar, puedan interactuar con eso, como decía Marcela, para que la ciudad también se involucre con este tema de ciudad-escuela, que es prioritaria para esta administración. A ustedes muchísimas gracias por su participación, por su atención en esta cátedra, y como les digo, en el año entrante también continuaremos hablando de la ciudad y de la escuela. Muchas gracias y muy buenas tardes.